Quiero compartirles a un año de haberse creado el Observatorio de la Prensa Independiente, que en el informe que hicimos entre el 15 de julio y el 15 de diciembre se han registrado y documentado 943 violaciones a los derechos humanos y se recibió la denuncia de 66 periodistas y comunicadores y comunicadoras en su quehacer profesional. Las violaciones a los derechos humanos de periodistas y profesionales de la comunicación corresponden a 28 tipos diferentes de delitos y se dieron en casi todos los departamentos del país, aunque las zonas geográficas con mayor índice de agresiones son Managua con 17, Matagalpa con 15 y León con 10, como se refleja en la gráfica que ustedes están viendo. Además, la mayoría de agresiones fueron cometidas por policías, paramilitares y fanáticos del gobierno. Entre los 28 tipos de agresiones resaltan el hostigamiento, la criminalización del periodismo, la obstaculización del ejercicio periodístico, el asedio, la intimidación, la amenaza, la estigmatización, torturas psicológicas y el desprestigio. También dejamos en el informe, para que ustedes lo vean con detenimiento, los 28 tipos de agresiones que se dieron en el periodo que estamos informando, que como dijimos es del 15 de julio al 15 de diciembre de 2020. Por razones de seguridad, 24 periodistas solicitaron denunciar bajo anonimato. Se registró durante el periodo de incremento de amenazas contra profesionales de la comunicación y del periodismo. Amenazas a periodistas que le han vinculado a actos delictivos para desacreditar su labor y poner en riesgo su seguridad, procesándolos a algunos incluso judicialmente, e incluyendo ataques a sus familias como parte de la estrategia estatal de represión e intimidación a la prensa independiente, además de embargos y censuras de medios. También aumentaron las denuncias de amenaza en redes sociales, de hostigamiento, persecuciones y tortura psicológica para intentar persuadir al periodismo de no seguir informando. Igualmente, en el periodo se documentó que ser periodista, profesional de la comunicación o defensora de derechos humanos es motivo de censura, interrogatorios y detenciones arbitrarias en sitios públicos y en las casas de habitación. En el periodo de este informe se acrecentaron los ataques o delitos digitales contra periodistas y medios, siendo el ciberacoso y el ciberacecho las principales expresiones en las campañas de desprestigio y de odio gubernamental para incentivar la criminalización del periodismo independiente. Los departamentos con mayor número de registros de este tipo de delito son Bluefields y Matagalpa. En el informe reflejamos un detalle de la violencia contra la libertad de prensa y de información, así como las agresiones que enfrentaron las y los periodistas registradas por el observatorio entre el 15 de julio y el 15 de diciembre del año que está a punto de cerrar. Ustedes podrán encontrar en sus páginas entonces un detalle de hechos, de nombres de colegas, de territorios donde se dieron estos hechos y del tipo de delitos contra la libertad de prensa y de expresión y de información que se ha dado en el periodo. Por supuesto que hay algunos medios más que otros, pero sí se registra en todo el territorio nacional hechos de violencia, agresiones, intimidación, amenaza contra periodistas en casi todo el territorio nacional. Es importante destacar que hay hechos delictivos nuevos, el impedimento del trabajo periodístico por parte de oficiales de la policía es común en la entrada de hoteles, frente a lugares donde se van a dar noticias importantes para el periodismo, para llevarlo a la sociedad, requisarles vehículos, requisarles y robarles equipos, han sido parte de los problemas en este periodo. Cabe destacar que el día 14 de diciembre
el periodista independiente Carlos Fernando Chamorro, un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos además, fueron agredidos por efectivos de la policía mientras realizaban una conferencia de prensa para conmemorar los 2 años de la toma de Confidencial de esta semana y de esta noche, en la entrada de donde estaba la sede de la redacción, tanto de Confidencial de esta semana como de esta noche. Carlos Fernando Chamorro y Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fueron objeto de agresión por un fuerte contingente de policías antimotines que les obligaron a salir del perímetro del lugar a empujones. Y Carlos Fernando les dijo, cito textualmente, no importa que el Estado policial se exhiba por la fuerza bruta, porque no van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca, no van a impedir que la prensa libre siga informando y lo siga retratando a ustedes ante los nicaragüenses y el mundo. Otros obstáculos que vivió el periodismo en este periodo fueron el ambiente hostil que se vive en Estelí hacia el periodismo independiente, en el caso de Chinandega, comunicadores locales han sido retenidos por operarios políticos, en el municipio del Rialejo concretamente, y en algunos municipios operarios políticos del régimen estén atentos, alertas a la presencia de periodistas o personas con cámaras. En este periodo también registramos, desde la perspectiva de género, y la reincidencia de agresiones. En el observatorio se registraron 115 denuncias de 66 periodistas y comunicadores víctimas de agresiones. 15 de ellos eran mujeres, el 23.7%, y 50 eran hombres. De las 115 denuncias, 81 se refieren a hombres periodistas y 34 a mujeres periodistas. El observatorio registró 3 casos de violencia de género y violencia sexual, manifestándose la tendencia de mujeres periodistas víctimas de violencia denunciada en los informes anteriores. Asimismo, se registró 50 casos de reincidencia y ataque a periodistas con el fin de impedirles su labor. Las agresiones de casos de reincidencia incluyen asedio, acoso, intimidación y amenazas de violencia a periodistas y a su familia, la expulsión, el arresto, la detención ilegal o arbitraria, la tortura psicológica, el ciberacoso, el ciberacecho, la ciberamenaza y la violencia sexual. De los 50 casos de reincidencia registrados, 19 corresponden a mujeres, un 38%, y 31 a hombres, siendo Matagalpa, el Caribe Sur y el Caribe Norte las zonas con mayor índice de reincidencia. También debemos decir que PRESIN siguió dando seguimiento a la pandemia del COVID, que ha puesto de manifiesto la importancia de los medios de comunicación y el acceso de información a verificarlas. Los medios independientes constituyen una fuente de información clave para salvar la vida y ayudar a las personas con la detección y el bloqueo de noticias falsas. Periodistas independientes de todos los territorios del país han sido violentados y violentadas por ataques físicos y acosos como consecuencia de la cobertura de la pandemia, especialmente por haber informado de múltiples abusos y negligencias cometidas por entidades gubernamentales, luego de hacer preguntas de las limitaciones o de las estadísticas oficiales, haber facilitado el debate de las restricciones existentes o del suministro de equipos médicos, información denunciada por la misma población. El informe también contiene un acápite correspondiente a los huracanes ETA y IOTA, cómo ha impactado el periodismo independiente, y debemos decir que un total de 22 periodistas, 8 mujeres y 14 hombres fueron afectados por ambos huracanes, sobre todo en la región autónoma de la costa Caribe Norte, donde fue el mayor impacto, aunque también se registran periodistas de los departamentos de Carazo, Madrid, Nueva Segovia, León, Managua y Chontales, con repercusiones provocadas por el IOTA o el ETA. El informe contiene un detalle exhaustivo
de el impacto de ambos huracanes en colegas periodistas, tanto en las afectaciones registran afectaciones personales como afectaciones en sus equipos de trabajo. En el Caribe Norte, 2 periodistas perdieron totalmente o parcialmente sus casas. Se destruyeron muebles, la ropa, entre otros. La mayoría reportan daños parciales a techos, a paredes, a caballetes que soportan los techos. También se reportan accidentes en el marco de la cobertura. Entonces ustedes podrán leer en el cuerpo del informe de este tercer informe del año 2020 un detalle exhaustivo de cómo les afectó a periodistas independientes el tema de ambos huracanes. Sí hubo problemas de bloqueo y violencia en la cobertura de la emergencia. Por un lado, el negar acceso a centros de refugio, otros lugares, criminalizar la solidaridad promovida entre la ciudadanía y medios de comunicación. Eso es un problema. Otro problema fue que el 4 de noviembre un grupo de ciudadanos de Bluefield junto a comunicadores y periodistas organizaron un hablatón a favor de las personas damnificadas del Caribe Norte, pero antes que iniciara la actividad la policía bloqueó la entrada de la emisora, impidiendo que se desarrollara la actividad. En tercer lugar, parte de la violencia también en la cobertura de la emergencia fue que la periodista Georgina Vargas de Bilwi denunció en varias ocasiones que le fue negado el acceso al refugio, incluso en el que estaba albergada su familia, en las oficinas del gobierno regional donde funcionaba el Comité Municipal de Prevención del Desastre como PRED, tampoco quisieron recibirla. En una cobertura por el paso del río Guagua, funcionarios del gobierno le tomaron fotos que circularon en las redes acusándola de parcializarse. También hicieron TikTok ridiculizándola y nombrándola mentirosa. Otro problema lo vivieron otros colegas. La periodista Marisol Valladares viajó hasta Bilwi a dar cobertura después de ETA y durante ese periodo que se quedó ella esperando hacer mayor cobertura, llegó el huracán Iota y sufrió varios bloqueos, agresiones y asedios por impedir su trabajo. Además, un grupo de periodistas de Managua en la segunda quincena de noviembre fueron impedidos de poder entrar al macizo de Peñas Blancas para dar cobertura a la muerte de varias personas a causa de un deslave que hubo en esa zona, pero oficiales de policía les negaron el acceso y no permitieron que se realizara la labor periodística. Eso fue el día 18 de noviembre. En el informe está detallado el nombre y los medios de comunicación que fueron impedidos de hacer su labor. El día 19 de noviembre también la agresión y obstáculo a la periodista María Flor Ordóñez y Exael Arista de Notimat Matagalpa mientras daban cobertura en el cementerio de Samulalí en San Ramón al entierro de las 11 personas que fueron soterradas en deslizamiento de tierra en el macizo de Peña Blanca. Fueron insultados, amenazados, fueron perseguidos y escapados y agredidos en algún caso físicamente por fanáticos del régimen. El 20 de noviembre, a reiniciar la campaña de recolección para damnificados del Caribe Norte y Sur por el paso de los huracanes, en el noticiero Tras la Noticia de Radio La Costeñísima, la policía incrementó el asedio y la intimidación a la vivienda de la periodista Calúa Salazar.